atraviesan el corazón, ¿no? Las áreas del corazón con el flujo de sangre pobre van a aparecer oscuras, mientras que aparecerán esas con buen flujo de luz, ¿no? Las exploraciones se pueden también utilizar como pruebas de tensión nuclear, donde se realizan en descanso, antes del ejercicio y durante el ejercicio. Bueno, es lo que he encontrado respecto a patología cardíaca, ¿no? Bueno, nada más. Muy bien, Esli. Así es. Recuerden que ha dicho varios radioisótopos, ¿no? Él nombró varios radioisótopos, no sé si recuerdan. Dijo que había un radioisótopo tecnesio, nombró el yodo, el talio. No lo nombró, pero estaba escrito el indio, ¿no? Entonces, todos estos radioisótopos, pues, tienen predilección por diferentes tejidos. El tecnesio, sobre todo para el hueso, ¿ya? El talio para el corazón, como dice, se evalúa también corazón. ¿Alguien más quiere comentar algo? De SPECT. Yo, doctora. Adelante. Sí, bueno, algunos datos interesantes de la tomografía computarizada es que, por ejemplo, es muy útil utilizarlo para ver problemas en el cerebro y la médula espinal, ¿no? Gracias a la resolución que nos da, también para ver problemas en el interior de los órganos, ¿no? Como riñones, pulmones o hígado. Pero también hay que tener en cuenta que es un riesgo mayor el someterse a una tomografía computarizada en comparación a una radiación simple por el hecho de que se expone al paciente a mucha más radiación, ¿no? Y también si el paciente tiene algún problema renal, ¿no? Como por ejemplo insuficiencia renal, es muy complicado que pueda eliminar el agente de contraste. Y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las reacciones alérgicas también al contraste que puede presentar el paciente. Y bueno, creo que esos serían los mayores datos, ¿no? A tomar en cuenta. Ya. Bueno, su compañero ha expuesto una de las ramas de medicina nuclear, ¿ya? El SPECT, tomografía por emisión de fotón único, ¿ya? Es cierto, se toma una tomografía, han visto la cámara, han visto, perdón, la máquina, el paciente ingresa, pero la adquisición es tomográfica, es axial, pero de baja energía. El detalle anatómico es de menor calidad que una tomografía computarizada. ¿Ya? Es una tomografía en la cual la finalidad es tener una estructura anatómica levemente definida para ver sobre todo el metabolismo, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras hipermetabólicas? Y recordemos que las estructuras hipermetabólicas son estructuras pues, que están en mitosis o tienen un cambios inflamatorios, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clínica hay que saber diferenciar estas áreas hipercaptadoras. Y entre el SPECT y el PET, pues el PET utiliza el radioisótopo flúor, marcando la glucosa, mientras que en el SPECT utiliza pues el talio, el tecnesio, el yodo. Los radioisótopos son diferentes, ¿ah? Son radioisótopos diferentes que utilizamos en esas dos técnicas de medicina nuclear. Ambas miden metabolismo. Si no hay otra sugerencia, otro comentario, pasamos al siguiente ponente. El siguiente ponente es Tello. Está el alumno Tello. Okay.
¿Se logra observar, doctora? Doctora, ¿se observa? ¿Se observa? Ya, no nos observa. No, aún no se proyecta. Ahora. Aún no. Aún no. Aún no. ¿Cuál es su tema? Farmacodinámica y farmacocinética de los contrastes paramagnéticos. Adelante, es un tema muy interesante. ¿Se nota? No, no hay nada. Todavía no se observa nada. Interesante, con la pata cochina ahí. Vuelvo a dormir, después yo más me pone la cara la frazada. Ahora sí. Ok, doctora. Voy a empezar. Adelante, Tello. Ya, vamos a hablar de lo que es la farmacodinámica y farmacocinética de los contrastes paramagnéticos. Primero vamos a definir un poco lo que es el medio de contraste. Recordemos que un medio de contraste es aquella sustancia química, generalmente en fármacos, que nos van a permitir realizar un contraste. O sea, un contraste es aquello que nos va a permitir diferenciar entre dos estructuras. ¿Bien? Entonces, estos medios de contraste se van a dividir básicamente en dos, aquellos que son positivos y contrastes negativos. Los positivos no son otra cosa que aquellos contrastes que van a aumentar ese tono brillante que nosotros le llamamos como esa opacidad, radioopacidad, y en los negativos es cuando se disminuye este y vamos a ver lo que es ese color más oscuro, ¿no? Se llama radiolucidez. Bien, hay algunas veces donde se hace un doble contraste, que es una combinación, ¿ya? Generalmente en lo que es el bario y el aire. Pero básicamente vamos a hablar nosotros de lo que es el medio de contraste positivo, que es lo que nos compete ahora. Como pueden ver aquí, este es un tipo de contraste positivo. Vamos a ver que es por ejemplo, es un enema de bario, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos que es el doble contraste o mixto, vamos a ver Perdón, que hay una atenuación y una... perdón. ¿No está pasando la diapositiva o no pasa para mí nomás? Oh, No está pasando. No está pasando, sí. No está pasando la diapositiva. Ahora sí, pasó. Ok. creo que cuando le pongo el máximo no se ve. Ahí se ve, le he puesto el máximo. ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve en la segunda diapositiva. Uh-huh. Bien. Bien, estaba diciendo de que aquí podemos ver que es un edema de bario, que se le ve una radioopacidad, mientras que cuando se hace un doble contraste, un contraste mixto, vamos a ver que hay atenuaciones y también vamos a ver radioopacidades, ¿no? Ese contraste nos va a permitir ubicar ciertas anomalías, como por ejemplo en estos casos, por ver, por ejemplo, divertículos. Bien. Lo que vamos a hablar ahora es de los medios de contraste positivos. Bien. Bien. Vamos a hablar básicamente de uno de ellos, que es el gadolinio. El gadolinio es uno de los medios de contraste paramagnéticos más representativos y se utiliza específicamente para la resonancia magnética, generalmente de resonancia magnética de T1. Bien, repasemos un poco el gadolinio. Este es un lantánido, número atómico 64. Aquí lo curioso es que tiene 7 electrones no apareados en su forma iónica, ¿ya? Y por ende, Por favor, la diapositiva. Pase la diapositiva. ya lo voy a dejar así. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Ahora sí, ya ahí lo... Entonces,
es un lantánido, vamos a ver, como ya dije, su número atómico es 64, y más que todo tiene 7 electrones no pareados en forma iónica. Por ende, va a tener un momento magnético muy alto, y esto es lo que le va a llamar paramagnético. Es decir, que este va a ser atraído por imanes, lo que va a dar como resultado una alteración del campo magnético del tejido circulante a este, o sea, de los protones que tienen un campo magnético. Entonces, esto es lo que va a hacer, es alterar ese campo magnético, ¿ya? Por justamente estos 7 electrones no pareados, y lo que va a hacer es aumentar la señal hacia la máquina de resonancia magnética. Lo que va a hacer es un realce de esos tonos claros, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Bien, entonces básicamente es lo que he tratado de decirles. Esa es la forma en que el gadolinio va a alterar ese spin que tiene el protón de hidrógeno, ¿ya? Y lo va a alinear, porque va a alterar ese campo magnético de ellos. O sea, es decir, en otras palabras, va a facilitar, ¿okay?, para que puedan ser captados de mayor medida por la máquina de resonancia magnética. Generalmente es en donde hay más cantidad de irrigación, en vasos, o en ciertos órganos, y en algunos lugares donde hay unas secreciones proteináceas, que en algunas lesiones también se le va a ver ese realce. Pero el uso clínico no es en gadolinio iónico, sino es un gadolinio con quelantes, únicamente con quelantes. ¿Bien? ¿Para qué? Para que este sea más estable, ¿ya? Lo que esto va a proporcionar es que el gadolinio se vuelva una sustancia semejante a la sustancia hidrofílica iodada que se utiliza en la tomografía axial computarizada. Entonces, el gadolinio es un semejante a este, pero eso se utiliza en la resonancia magnética. Por ende, es una sustancia inocua y la cual va a ser mínimamente mezclada con el metabolismo celular, ¿ya? Entre 1% aproximadamente. La mayoría va a ser excretado por el riñón, y hay un pequeño porcentaje que va a ser excretada por vía biliar. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de cuando nosotros usamos gadolinio? Recuerden que es una sustancia paramagnética, es decir, que es atraída por imanes. Es una de las pequeñas reacciones adversas que tienes, las náuseas y vómitos, ¿ya? Raras veces se ve lo que es el eritema, ¿ok? Y una de las causas más perjudiciales, ¿ya?, que también es, por así decirlo, raro, es la fibrosis sistémica nefrogénica, pero esto es mayormente en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, por insuficiencia renal aguda, o que ya están en curso de crónica, ¿no? Bien, siguiente vamos a ver. Ahora, de estos contrastes de gadolinio, vamos a ver que hay de diferentes tipos, o de diferentes formas de utilizarlo. La más usada es la extracelular, pero también existen las mixtas y las intravasculares. Las extracelular es la que ya comenté, y esta tiene mucha sensibilidad para detectar lesiones. Su característica es que no se une a proteína sérica. Eso es lo que lo hace tan excepcional. Y tiene una excreción renal, en mayor medida. Por eso es que es idóneo utilizar la resonancia magnética. Ahora, también hay mixtos, pero estos más que todos son usados para la vía hepatobiliar. También hay otros que son de origen férrico, ¿no? O sea, que utilizan el hierro, ¿ya? Pero básicamente vamos a hablar de lo que es la extracelular, que es la más usada. Bien. Ahora vamos a hablar sobre su farmacocinética del gadolinio, ¿sí? Bien, este es un componente altamente hidrofílico, o sea, por ende no va a pasar barreras hematoencefálicas, ni tampoco va a pasar barreras de membrana de las células, ¿ya? Es por ello que se comporta como la inulina, ¿no? Recordemos que la inulina es esa sustancia idónea para calcular la tasa de filtración glomerular. Bien, este básicamente se administra por vía intravenosa, es extracelular eminentemente, y por ende va a ser fácilmente excretado mediante la tasa de filtración glomerular. Se dice que entre las 6 horas se va el 89% de esta sustancia, y el restante, cerca del 95%, en un día. O sea, es de rápida excreción. El volumen de distribución se aproxima en 18 litros, es decir, que este se va a llenar básicamente en todo lo que es el espacio extracelular, ¿no? No se une a albúmina plasmática, es decir, que no necesita proteínas que lo transporten. La excreción en heces es despreciable, por eso le dice que es mayormente por orina, no atraviesa la barrera hematoencefálica, y más que todo, esto se utiliza siempre y cuando la función renal del paciente esté normal, ¿ya?
porque la vida plasmática media es de 90 minutos aproximadamente. Ahora, más o menos este es el esquema de cómo es que se difunde el gadolinio, que entra por vía intravenosa y se va a ir haciendo mediante un traspaso, es decir, por ósmosis, va a ir hacia el espacio extracelular y se va a ir captando en el espacio entre lo que es entre el intravascular y el intracelular. Ese espacio se le llama el espacio extracelular. Y básicamente ahí se va a quedar hasta un momento en el que se va a ser llevado por el metabolismo mismo celular, pero sin ser alterado. Es decir, simplemente es un viajero en todo este sistema biológico. Bien, con respecto a la farmacodinamia, recordemos que este es el efecto en sí del fármaco que va a causar en el organismo, pues básicamente no tiene otro que un realce. ¿Ya? Va a ser un realce en el contraste en la imagen obtenida por resonancia magnética. Y no tiene otro efecto, o no se busca que tenga otro efecto, siempre y cuando se use con quelantes. Recordemos que esto le da estabilidad. Por ello se considera a estas sustancias con quelantes que tenga una capacidad inerte biológicamente, ¿no? Se recomienda por eso que se utilicen las dosis más bajas posibles, entre 0,1 a 0,3 milimoles por kilogramo. Bien. Para el caso clínico, encontré una revisión en el cual se hace un seguimiento prospectivo de 1.501 pacientes, de los cuales a 583 se le empleó este gadolinio de diferentes formas, como podemos ver aquí, de diferentes presentaciones, y después de un mes se le midió la tasa de filtración glomerular, de los cuales el 91% tenían un filtrado glomerular mayor de 30 mililitros por minuto, de los cuales se consideraban normales para el estudio mencionado, pero el 9%, que es alrededor de 53 pacientes, tenían un número inferior, lo cual era considerado como un tipo de insuficiencia renal. Este tipo se hizo una patología y se evidenció que era una fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, esto nos sugiere que tengamos cuidado con pacientes en los cuales ya hayan tenido antecedentes de alguna ira. ¿Sí? Eso es todo. Muy bien. Gadolinio. ¿Qué es el gadolinio? Pinedo. Alice Pinedo. ¿Qué entendió? Doctora, presente. ¿Qué entendió? El gadolinio, entendí que el gadolinio va a ser utilizado como un medio de contraste. Es un medio de contraste paramagnético, pero tiene que ser utilizado con quelantes. Así nos refiere el compañero. Y bueno, va a ser excretado, así como mencionó él, por ejemplo, como en el caso de la inulina. Y también tiene muchas reacciones adversas. También hay que tener precauciones, por ejemplo, con pacientes que tengan insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática, ¿no? Y se tiene que tener cuidado, sobre todo mencionó con respecto a la fibrosis sistémica nefrogénica, sobre todo con eso. Eso es lo que entendí, doctora, de la exposición. Muy bien, entonces han visto, es una tierra, el gadolinio es una tierra rara, tiene que ser utilizada con quelante, que va a hacer que esa sustancia pase inocua en el organismo. ¿Para qué sirve? Es un contraste, le va a dar un realce al tejido, a la sangre, y un realce al tejido patológico, al tejido que está inflamado, al tejido que está infectado, a la metástasis, al tumor, le va a dar un realce. Ahora, este gadolinio debe excretarse casi 99% por el riñón. Si yo tengo alguna falla renal, un grado de falla renal, el gadolinio se puede quedar dando vueltas en la sangre y puede disociarse esta molécula y abrirse el gadolinio. El quelante puede abrirse y dejar libre la molécula de gadolinio. Y es esta molécula de gadolinio que se puede depositar en la piel, en el tejido celular subcutáneo y provocar la fibrosis nefrogénica. Perdón, en la piel, plano cutáneo y también en el riñón. Entonces, eso se llama la fibrosis nefrogénica, provoca fibrosis en el riñón y también en la piel. O sea, al tener ya un problema de insuficiencia renal, puede agregar otro problema por
la disociación de la molécula de gadolinio en la sangre porque está mucho tiempo se llama, transfiriéndose en la sangre y no siendo excretada a tiempo por el riñón porque hay una falla renal, ¿no? Eso es gadolinio. Después otra contraindicación no hay, ¿ah? Otra contraindicación, no no hemos visto reacciones alérgicas severas aquí. Como sí, con el contraste iodado sí se ha visto reacciones alérgicas fuertes. Gadolinio no, pues es una sustancia que hidrofílica y pasa tranquila en la sangre, con sus moléculas de gadolinio y el quelante. Si alguien quiere comentar, pasamos al siguiente seminario, si no. Doctora, y una pregunta, ¿en qué casos se utilizaría este medio de contraste como el gadolinio? Ya. El gadolinio es exclusivamente para resonancia. Cuando yo sospecho de una patología en resonancia, por ejemplo, un neurocisticercosis cerebral, sospecho de una tuberculosis cerebral, sospecho de una meningitis, lo debo administrar por vía endovenosa y la secuencia que obtengo es el T1. Vamos a ver en el T1 cómo las estructuras patológicas realzan con este contraste. Las paredes, la mitosis va a realzar con este contraste, con el gadolinio, la sustancia gadolinio. En esos casos se utiliza. Y en estructura vascular para reforzar la vasculatura, para hacerle más contraste, porque normalmente sí, la resonancia puede adquirir sin necesidad de contraste las estructuras vasculares, pero cuando la estructura vascular es muy pequeña o tiene poco flujo, a veces pasa desapercibida por las antenas, entonces le pongo contraste para reforzar y tener mejor imagen. Por eso le pongo contraste cuando sospecho de patología vascular. Y la patología vascular, pues, es bastante. Estamos hablando de nada. Estamos hablando ahora de gadolinio, ¿ya? ¿Para qué usamos gadolinio? ¿Una pregunta más? Doctora, una consulta. La única forma de administración del gadolinio es intravenosa, ¿no? Porque el yodo, por ejemplo, me parece que se puede tomar, ¿no? Sí, así es. La única forma es la endovenosa, nada más. La única forma es la endovenosa, no hay otra forma. El yodo, claro, se puede tomar, se puede administrar también por vía vesical, etcétera, pero no, el gadolinio no, solamente endovenosa nada más. Doctora, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Entonces el gadolinio es un contraste casi inocuo, se elimina, conforme se ingresa también se elimina máximo en 24 horas por el riñón, si tiene una buena función renal. Si no tiene buena función renal hay que tener bastante cuidado porque al quedarse el contraste en el medio interno, puede disociarse la molécula y depositarse esta tierra rara en la piel y en los riñones, provocando la fibrosis nefrogénica. ¿Ya? Eso es gadolinio. Muy bien, pasamos al siguiente tema de Timaná. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, se ve bien. Sí, ¿se observa? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora, compañeros. Voy a complementar algo que mencionaron mis compañeros respecto a la farmacocinética y farmacodinamia del contrastes en medicina nuclear. Hay que recordar, ¿no?, que este conocimiento tiene una antigüedad más o menos aplicada acá de 50 años, ¿ya? Van a servir para hacer métodos de contraste donde se pueden captar imágenes hipercaptadoras o hipercaptadoras para medir lo que es el estado de replicación celular o la fisiología celular. Ya. Entonces podemos definir que estos son radioisótopos o radiofármacos, ¿no? Estos van a estar marcados. Por ejemplo, ¿no?, la definición dice que los isótopos son compuestos químicos inestables, el cual poseen un núcleo que emite una radiación o energía de partículas.
Esta radiación liberada cuando cambian a una fase más estable, ¿no? Es cuando liberan la energía. Esa energía va a ser detectada por los equipos, ¿no?, de medicina nuclear, formando así imágenes que, ¿no?, que van a tener un contraste y que no van a estar tan definidas, ¿no?, como es por ejemplo, una tomografía habitual, ¿no? Estos se pueden administrar algunos por vía oral, pero finalmente se utilizan por vía endovenosa, como es el tecnesio, ¿no?, 99. Y sirve de apoyo para lo que he mencionado, ¿no?, anteriormente: diagnóstico, terapéutica, investigación, incluso prevención de enfermedades. Se está usando actualmente en diagnóstico un 90%, en terapia un 10%, diagnóstico de cáncer, estudio óseo a través de la gamma fría, la enfermedad de Alzheimer también, ya que aquí se pierde, ¿no?, la funcionalidad de las células a nivel de la corteza cerebral, los ganglios basales, entonces va a estar hipomarcado. Enfermedad de Parkinson, hipotiroidismo, embolia pulmonar y entre otras enfermedades, ¿no? No solamente su aplicación es, ¿no?, en medicina, también hay otros campos que se está aplicando, ¿no?, que se puede observar aquí: agricultura, minería, exploración, medioambiental, cosmología. Entonces es muy importante saber que el núcleo, para llegar a una estabilidad, va a romperse y va a liberar partículas, ¿no?, entre ellas alfa, beta y gamma, ¿no? Por ejemplo, las que se usan para el diagnóstico son las alfa y beta, perdón, las gamma, y para las que se usan en terapia son las alfa y beta, ¿no?, que son menos energéticas y pueden atravesar a menor medida, ¿no?, las láminas, por ejemplo. Entonces, la clasificación que se mencionó para ubicarnos en medicina nuclear, hay dos métodos: diagnóstico y terapéutico. En el diagnóstico, como tenemos con imagen, lo que hemos hablado, ¿no?, la gamografía, el SPECT, o tomografía computerizada con emisión de positrones simples, sólidos. Ahí tenemos el talio, el tecnesio y el yodo. El PET, tomografía, ¿no?, por emisión de positrones, donde usamos manualmente el flúor y la multimodalidad. La gamografía es, ¿no?, para poder observar tejido, va a marcar tejido óseo específicamente. Por ejemplo, en caso de metástasis ósea, las células tienden a hacer alta mitosis, entonces eso se va a marcar, como se puede observar aquí, ¿no? Hipercaptadora. Y también podemos ver que hay otras imágenes, ¿no? Se van a hipermarcar también estas zonas de aquí, que se pueden observar, ¿no?, más coloreadas. Y se puede observar cómo no está definido, ¿no? No se definen muy bien, pero sí se puede observar aquí también a nivel del cerebro, ¿no?, las zonas, ¿no?, hipercaptadoras, cómo se han marcado, ¿no?, a través de este radiofármaco. Entonces, algunos radioisótopos empleados en el diagnóstico, vamos a tener cromo 51, hierro, selenio, sodio. Específicamente, que más se usa es el tecnesio 99, ¿no?, se va a escribir así. El estudio de detección de imágenes, por ejemplo, para el sistema esquelético, corazón, cerebro, ¿no?, riñones, sobre todo, médula ósea, perdón, se me fue el audio, ya, entre otros. Entonces vamos a tener aquí que el semiperiodo, ¿no?, que puede estar, el tecnesio puede estar hasta 6 horas, ¿no?, en el organismo. Incluso se puede excretar, como voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo sucede? Se obtiene la obtención de radionúcleo, radiofármaco, se va a preparar. Esto se hace en una planta radioactiva, ¿no?, el cual es transportado al centro hospitalario donde se va a aplicar, ¿no?, a través de fármacos. Va a pasar un control de calidad de radiofármaco, la administración de radiofármaco, ¿no?, y aquí se va a administrar y se va a difundir a través del componente vascular, ¿no?, a los tejidos que queramos observar. Se va a formar una adquisición de una imagen y esto se va a procesar una información. ¿Qué es lo que se ve? Una valoración y físicamente para un método diagnóstico que se va a aplicar. Aquí podemos ver otros también: el yodo, pero yodo marcado, ¿no?, radioactivo. El flúor también, que se usa como marcador. Entonces, vamos a tener estos radiofármacos, ¿no?, como yoduro de sodio, el pernetato de sodio, el tecnesio 99, el dolosan y el irido 192. Estos van a ser aplicados vía endovenosa. Por ejemplo, el tecnesio 99 se va a dirigir a componente vascular, no va a haber una absorción. Puede ir a tejido tanto patológicos, ¿no?, los que vamos a querer observar. Puede ser, no sé, glándula tiroides, a nivel hepático, parénquima hepático, entre otros, y se va a eliminar. Y para todo este tiempo de entrada y salida, ¿no?, entonces hay un tiempo de ingreso
que va a ser rápido, porque ya que es vía endovenosa, y una eliminación, que va a ser en este caso vía renal. Puede producir leves síntomas, según, ¿no?, lo que he encontrado, pero es muy poco común, ¿no? Disnea, también urticaria, eritema, erupción, prurito, ¿no? Mareo, dolor de cabeza, pero son signos leves. Entonces no va a haber una oclusión ya que se va a administrar vía endovenosa. Se va a distribuir, por ejemplo, el tenésio 99 tiene una tasa de vía media de 6 horas aproximadamente. La energía que se aplica, ¿no?, es 140 kilovoltios. En el caso de otro fármaco que va a ser el yodo 131, tiempo de vida media es de 8 días, ¿no? Mucho más. Incluso la energía que se va a emplear es mucho mayor a comparación del tecnesio. La distribución del tecnesio, ¿no?, puede distribuirse a nivel cerebral y a la sustancia negra. Es por eso que se puede usar para el diagnóstico, ¿no?, de enfermedades de Alzheimer, ¿no? Porque una degradación a nivel de los ganglios basales, por ejemplo, ¿no? La unidad de proteína plasmática es menor al 5%, y no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí atraviesa, ¿no?, lo que se puede encontrar a nivel de leche materna. Es por eso que en lactantes, ¿no?, se recomienda suspender, ¿no?, la lactancia, no, que termine el tiempo de lactancia para recién poder, ¿no?, hacer uso de este tipo de estudios ¿no?, en las madres. El metabolismo no va a ser tanto hepático, pero la excreción va a ser vía renal, un 98% en forma de quelato. Y este va a tener aproximadamente un 90%, ¿no? Se va a terminar de excretar a nivel de 24 horas, un tiempo de 24 horas. Dependiendo del órgano que se va a querer radiomarcar, hay diferentes presentaciones. Tenemos el metilfosfonato, por ejemplo, para tejido óseo, tejido cardíaco, ¿no?, el metoxiisobutylisonitrilo, el imercacto succinico para órganos renales, ¿no?, y entre otros. En cuanto a farmacodinamia, hay pocos estudios que mencionan, pero lo que sí puedo recalcar es que una vez que llega desde el sitio de administración y llega al tejido, ¿no?, se va a formar una imagen hipercaptadora, ¿no?, que se puede poder observar, como se ve aquí. En este caso es usado fluoroestradiol 18, donde podemos ver, este es un corte a nivel torácico, ¿no?, de una mama, por ejemplo. Aquí se puede observar la imagen hipercaptadora y como se observa aquí, una imagen hiperdensa. Aquí otro con el fluorodesoxiglucosa, ¿no?, que también es común. Y se observa diferente, ¿no?, pero son diferentes radiomarcadores. Entonces cada radiomarcador puede dar una imagen un poco más intensa o no, pero puede llegar al mismo órgano que desea observar, ¿no? Entonces, pues tenemos fármacos específicos, por ejemplo. En cuanto a la fluoritidimida, también se va a poder observar aquí. Se pueden observar imágenes altamente densas, ¿no?, por medio de estos trazadores, ¿no? En el caso de también tejido óseo, lo mismo, también se puede observar así. Una vez que llegan al tejido, se pueden observar, ¿no?, a nivel del tejido, ¿no?, en este caso mamario. Acá a nivel también de estos lugares de aquí, se pueden observar imágenes hiperdensas, como lo observamos en la práctica, ¿no? Se puede observar todo y tenemos cortes y en ese nivel que se observan, ¿no? Estamos acá a este nivel del tórax, este corte sería el tórax, ¿no?, y así. Entonces también puede ser para ver en enfermedades neurodegenerativas, ya que estos fármacos van a marcar y se va a poder observar la alta tasa de funcionalidad celular, ¿no?, o división celular, o metabólica también, que es de la célula. Entonces, en nivel, por ejemplo, en una enfermedad de Parkinson, donde hay una degradación de los núcleos basales, ¿no?, se va a poder observar no hipermarcado, sino hipomarcado, ya que las células no están haciendo su metabolismo celular habitual por muerte celular o degeneración celular. Ya. Entonces acá en un resumen, ¿no?, cuando va el fármaco llega y vía sanguínea, torrente sanguíneo, por ejemplo, tenemos el 18F fluodoxi, no, FDG, claro. Llega al torrente sanguíneo y atraviesa, ¿no?, a nivel celular. Y como es un semejante a la glucosa, no sigue la vía y se va a acumular intracelularmente, ¿no? Y esto es lo que se puede observar cuando se acumula. Aquí se puede observar en la enfermedad de Alzheimer como, ¿no?, un hipometabolismo, ya que ha habido muerte celular a nivel parietal y frontal sobre todo, ¿no? Entonces está hipomarcado
y a comparación del resto, ¿no? Entonces puede ver el metabolismo celular. Perdón. Entonces también aquí podemos ver. Ya. A ver, perdón. Entonces aquí se puede ver, ¿no? Como en este caso es una célula, ¿no? Donde podemos ver el nivel mitocondrial, el peroxisoma y el nivel nuclear. Cómo queremos hacer un trazado, ¿no? Para detectar el cáncer de próstata, pero a través de diferentes radiomarcadores, ¿no? Pero todos pueden llegar a diferentes vías metabólicas y unirse. Entonces, dependiendo del radiofármaco que queremos usar, ¿no? Puede ir a una vía metabólica determinada, ya sea a nivel mitocondrial, ¿no? O a nivel, por ejemplo, como este, no se ve bien, pero el cobre, ¿no? Está bien marcado, el indio, entre otros. Entonces, algunas ventajas y desventajas que hay, ¿no? El uso de estos fármacos, ¿no? En ventajas es que no son técnicas invasivas, ¿no? Se pueden usar para el diagnóstico y tratamiento. Hay una precisión en la cuantificación, ya que, ¿no? que se usa tomografía como el PET. Eficiencia de dosis radiotrazadores, ya que actualmente ya hay un manejo de la dosis. Y la adquisición de imágenes continua, ¿no? Puede ir de nivel cefálico a caudal, ¿no? Y hay una corrección de movimiento para órganos que tienen movilidad, ¿no? Como órganos intestinales, por ejemplo. Lo que se evalúa es la funcionalidad, el metabolismo y el metabolismo celular. En las desventajas, ¿no? Hay un uso de radiaciones, por ejemplo, ¿no? Especificidad de moderada. Pueden ser altamente sensibles, pero la especificidad, ¿no? Para determinar patologías es muy baja. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es a nivel hepático, una imagen hipercaptadora, pero no sabemos si es una cirrosis, una estatosis hepática, ¿no? O un hígado graso. Eso significa que no es específico. Y requiere el uso de alta tecnología. La disponibilidad actualmente es limitada, ya que no muchos hospitales cuentan con esto. El costo es relativamente alto incluso. También nos va a servir, ¿no? Para evaluar lo que es la perfusión, entre las ventajas, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardíaco. La angiogénesis, en caso de células tumorales, van a querer formar, ¿no? Nuevos vasos sanguíneos para poder captar energía, ¿no? Entonces, la nueva formación de angiogénesis también es determinante, y la apoptosis o muerte celular. Bueno, lo que encontré fue un artículo que mencionaba el uso de estos radiofármacos, específicamente ya con la combinación, ¿no? de anticuerpos, para la obtención de imágenes de cáncer y la terapia con radionúclidos, selección de modelos y vectores de radionúclidos. Entonces, en resumen, esto lo que mostraba era la ventaja de el uso de marcar anticuerpos con los radiofármacos, ya que estos anticuerpos se iban a dirigir contra las células tumorales, y podíamos tener un examen más eficaz. Esto, ¿no? A través de una lectura cuantitativa de la reacción antígeno, por ejemplo, anticuerpo que está sucediendo ahí, antígeno que se va a formar. Entonces, este es el uso actualmente que se está llevando a cabo, ¿no? Aunque hay pocos estudios que lo comentan, pero me pareció interesante. No, eso es todo, doctora. Se me fue el audio, pero... Sí, se escucha. Sí, se escuchó bien hasta el final. Se escuchó bien. Muy bien, su compañera ha hablado sobre los radiofármacos, su farmacocinética, su farmacodinamia, la utilidad, las ventajas. No sé si alguien quiere comentar algo. Ha complementado el uso de algunos contrastes. No hemos visto todos los contrastes, son los principales. Hemos visto contrastes yodados, la clase anterior, ahora contrastes paramagnéticos y los radiofármacos que se utilizan en medicina nuclear. Y casi todo se repite. Han visto el radioisótopo para el tiroides, el yodo. El radioisótopo para los huesos, el tecnecio. Radioisótopo para ver metabolismo o hipometabolismo, la glucosa, marcada con flúor. Y su compañero se ha dicho también que la excreción fundamental es vía renal, ¿no? Por vía renal. El problema aquí es
No es problema, sino es parte de la técnica. Es que se le administra el contraste y el paciente va a estar con el contraste. Por lo tanto, el paciente está llevando una tenue radiación a su casa, porque tiene el radiofármaco en su organismo. Por lo tanto, cuando el paciente termina su examen, lo mandan a aislarse a su casa unos 2 días y tomar bastante líquido para eliminar el contraste. ¿Ya? Siempre en medicina nuclear le van a decir así. Pide permiso en su trabajo 2 días. Le dan su constancia y se tiene que aislar unos 2 días hasta eliminar el contraste completamente. Para que no esté irradiando a las personas porque está llevando el radioisótopo en su organismo. ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar. Medicina, radioisótopos. Doctora, y después de esos días, el paciente ya no presentará ningún rastro del radioisótopo, o aún así puede hacia dentro de su organismo. Se calcula que en 72 horas no hay nada, ¿no? Si tiene una buena función renal, en 24 horas no debe haber nada, porque ya ha circulado la sangre cuántas veces por el riñón. Si se hidrata bien, en 24, 48 horas no debe haber, pero algunos textos dicen hasta 72 horas debería aislarse el paciente. En nuestro medio generalmente le mandan 48 horas en nuestro hospital. Con una buena función renal, ¿eh? Con una buena función renal. Los mayores generalmente 72 horas. Doctora, Dime. buenas noches. Tengo una consulta. Por ejemplo, si en el caso de que se usase radioisótopos, bueno, ya sea independientemente si se le administra por vía venosa o no, ni bien se le administra el radioisótopo, en ese instante ya se le tiene que, bueno, realizar el procedimiento o tiene que esperar cierta cantidad de tiempo. Porque como hablaba bastante de tipos de sustancias químicas, entonces entiendo yo que cada uno tiene un peso molecular y eso quizás demore en tener un tipo, en llegar a todos los órganos en específicos, ¿no? O bueno, esa era mi duda que yo tenía. Y otra es, por ejemplo, si utilizamos radioisótopos y se generase una reacción alérgica, en todo caso, ¿existiría algún tipo de antídoto para cada tipo de radioisótopo? O bueno, si es que se presenta el caso, pues, ¿no? Muy bien. Antídoto para el radioisótopo. Generalmente no producen reacción alérgica, pero en todo caso, al paciente, ¿cómo se le prepara? Se le prepara que tome en la casa unas 7, 8 horas, que tome bastante líquido antes de llegar a hacerse el estudio. 7, 8 horas está tomando líquidos, y cuando se retira también, de tal manera que el contraste rápidamente se diluya. El radioisótopo se diluye en la sangre y sea rápidamente excretado por el flujo urinario. ¿Ya? Reacción adversa no he visto. Yo no trabajo en medicina nuclear, pero sí he rotado y estamos cerca. Y yo creo que utilizan, pues, deben estar utilizando algún corticoide, la hidrocortisona, que es la más rápida. ¿Ya? Para si es que hubiera algún rash alérgico, pero no he visto, ¿ah? No he visto rash alérgico. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál fue, perdón? La primera pregunta. Si es que hay algún tiempo para que el radioisótopo pueda tener mayor redistribución, o bueno, Ya. distribución en el organismo. Ya. No, se espera un tiempo para que el radioisótopo tome el tejido. Si está en necio, queremos que tome el hueso. Esperan 2 horas más o menos, esperan, es que se concentre, se llama el radioisótopo en el hueso. Creo que toman dos secuencias, 3 secuencias creo que toman, van tomando creo que a la hora y media, a las 2 horas, a las 3 horas, y después sacan un promedio. ¿Ya? La vida media del tecnesio, dependiendo de la vida media más o menos, es que toman el tiempo, la vida media del radioisótopo, la vida media. Dependiendo de la vida media, la mitad de la vida media más o menos toman el examen. Igual el yodo, igual el talio. ¿Ya? Dependiendo de la vida media de la molécula, se toma la mitad de ese tiempo de la vida media para tomar la imagen. ¿Ya? Y no solamente toman uno, sino toman hasta 3, creo.
Hasta 3 imágenes toman en diferentes tiempos. Eso es lo que he visto porque yo no hago medicina nuclear, no hago medicina nuclear. Una pregunta más. Muy bien. Pronto su bibliografía, su artículo y sus diapositivas. Mándelo al correo. Y bueno, hacemos un alto para ver la práctica y ver cómo hacemos para mañana. Al delegado ya le han dado la indicación, supongo. Sí, doctora, para mañana vamos a tener el examen a la 1:20, va a durar 30 minutos el examen. Y el examen lo vamos a encontrar en la carpeta general de clases de teoría, pero los docentes de práctica van a supervisarnos con cámaras. Pero ahí estaba mi consulta. No todos los compañeros tienen guardapolvo. Esa era la primera consulta que se le había hecho por WhatsApp. Y no sé si ahora los compañeros tengan problemas con la cámara. Alguno que de repente trabaje o no pueda instalarse con su cámara. ¿Es obligatorio, doctora? Es obligatoria la cámara. El examen, los exámenes hemos estado tomando el año pasado también igual. Todos tienen que estar con su cámara encendida para que puedan rendir el examen. Los guardapolvos no es necesario estar con guardapolvo. Pueden estar con su ropa donde estén, pero eso sí necesitan cámara para dar examen. Si no, no van a dar examen. No se acepta el examen. Y bien enfocados hacia ustedes. Yo los voy observando y les voy a decir que enfoquen mejor, ¿no? Desde aquí. Doctora, entonces usted va a crear la reunión antes, no sé, a la 1, no sé, para que se vayan uniendo los compañeros y se instalen con su cámara. Y a la 1:20, cuando todos tengan su cámara encendida, que empiece el examen. Así es. Yo voy a crear el ingreso. Ingresan usted el grupo. El problema es remisio, que no aparece, no va a dar examen. No, doctora, creo que ya no va a estar en este semestre. Ok. Entonces, ya, yo prendo la cámara, enciendo yo creo la sesión en el aula. Ustedes ingresan, 1:20, todos se enfocan, les tomamos foto, eso nos piden, que les tomen fotos para mandarlo. Que todos están con su cámara y todos están enfocados. Ya, y superviso el examen y termino el examen y igual entregan todas sus prácticas y se cierran las cámaras. Así han sido los exámenes el ciclo pasado. Doctora, una consulta, disculpe. Sí. Sí, yo para rendir el examen solamente cuento con un celular, con eso es lo que trabajo. En ese caso, ¿tendría la cámara prendida mientras manejo el examen en el celular? ¿No hay ningún problema con eso? ¿Cómo vas a rendir el examen del celular? ¿Cómo vas a bajar el examen? Ahí nomás se abre el examen y lo resuelvo ahí marcando las preguntas. No sé, tienen que tener, no sé, tiene que agenciarse en una computadora, supongo, ¿no? Todos tienen que, ¿cómo lo voy a supervisar de un celular? No se va a poder, ¿eh? Tiene que buscar una computadora por una media hora, ¿no? Ya, doctora, voy a tratar de conseguir. Ya, eso es lo habitual, ese ha sido el examen. No sé el ciclo pasado cómo han llevado ustedes, pero en este curso siempre ha sido así, ¿eh? No he tenido un problema. Todos con su cámara y la computadora enfocándole bien a ustedes, ¿no? Está bien, gracias. De nada. Doctora, una consulta. Al compañero Giancarlo Timaná le mencionó que envíe sus diapositivas al correo, pero esa indicación no se las había dado a los otros compañeros. ¿Es para todos los que han expuesto o solo para el compañero? Para todos, a todos les he dicho que manden sus diapositivas, todos tienen que mandar sus seminarios, sus diapositivas y su artículo a mi correo. Ahí queda registro, todos tienen que enviar. Ya chicos, ya escucharon, envíen sus archivos a la doctora, por favor. Listo, entonces mañana 1:20, 1:15, voy a crear desde el 1:15 para que vayan ingresando.
1 y 20 se comienza y seguro da 10 minutos, a veces más, para terminar, porque algunos tienen problemas y a las 2 en punto cierra. Y automáticamente sale la nota. Muy bien, comenzamos entonces la práctica que les dejé, la práctica 2. A todos les llegó la práctica, ¿no es cierto? Le mandé varias formas, les he enviado. Sí, doctora. Ya, a ver. A ver. No sé si usted, voy llamando y van proyectando usted mismo y señalan. O yo les proyecto y ustedes me van diciendo. A ver, la primera pregunta la vamos a dar a Pimentel. ¿Quiere proyectar y señalar la primera pregunta? La primera pregunta dice... Sí, doctora. Yo tengo aquí mi archivo como para presentarlo. Y listo, dice. Es una radiografía de tórax en incidencia postero-anterior, donde se ubica pues el lado derecho, está marcado con el lado derecho, y hemos aprendido las densidades de las 5 densidades básicas. Entonces, señale o diga las estructuras y su respectiva densidad. 5 estructuras con sus densidades. Sí, doctora. ¿Comparto pantalla? Sí, así es. Gracias. Ya, aquí me hacen la mención de que delimite las estructuras y bueno, haga si son radiopacas, radiolúcidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la tráquea. La tráquea es un espacio que contiene aire, entonces por eso tenemos esta lucidez, ¿no? Es una imagen de tipo radiolúcida. ¿Por qué es radiolúcida? Porque los rayos han podido pasar porque tiene gas. Lo mismo con los pulmones, ¿no? Los pulmones contienen gas, oxígeno, entonces se permite que los rayos las traspasen. En cambio, aquí tenemos estructuras óseas como las clavículas, el húmero, la escápula, los arcos costales posteriores, los arcos costales anteriores, los cuales son de tipo radiopacas. ¿Por qué son radiopacas? Porque los rayos X pasan y son limitados por la densidad de estas estructuras, ¿no? Así como también acá tenemos a la burbuja gástrica, ¿no? El estomaguito, que también permite una mayor facilidad y por eso tenemos esta radiopacidad característica. Yo lo he dividido en radiopacas y radiolúcidas. Y creo que me dice 5 estructuras y tráquea. No, perdón, eran las 5 densidades básicas, ¿eh? ¿Recuerdan las 5 densidades básicas que lo vimos en la clase? 5 densidades básicas. Densidad agua, densidad metal, densidad calcio, densidad grasa. Bueno, grasa sería aquí el tejido celular subcutáneo, que está acá. Metal, no veo ningún objeto metálico. Calcio, sí, el hueso. Aire, el pulmón. Densidad agua. Agua. Densidad agua. Ahí me agarró, doctora. No, ¿cómo sería? A ver. Densidad agua es la densidad del músculo, la densidad del Pero hígado. El hígado lo veo un poco más denso. Esa es densidad de agua. Son 5 densidades básicas. Cuando hablamos de densidades radiográficas, tenemos 5 densidades básicas. Muy bien, dijo densidad aire, densidad calcio, densidad grasa, como yo señaló, densidad agua. La densidad agua es el músculo, densidad agua es el hígado y la densidad metal, y lo tiene arriba, la marca, la D, densidad sí, metal. aquí estaba. Por eso no lo había notado.
Entonces tenemos las 5 densidades básicas. Esta pregunta se refería a las 5 densidades básicas, ¿ya? 5 estructuras y su densidad, bueno, ya. 5 densidades básicas. La vimos en la clase anterior, ¿ah? Les dije, en radiografía son las 5 densidades básicas. También tenemos lo que es radio lúcido, radio opaco. Muy bien. Gracias, Sí. Pimentel. Gracias, doctora. De nada. Pasamos a Pinedo Alice. Sí, doctora, ahorita le comparto. La pregunta 2 dice, en una tomografía, un corte axial a nivel del hilio, del hígado, el hepático, señale 3 estructuras, densidad de agua, que son hipodensas, 2 densidad grasa, que también son hipodensas, hay que saberlas diferenciar, 2 densidad calcio, que son hiperdensas. ¿Puede ver mi pantalla? Parece que está entrando, espera un ratito. No ingresa. Ya ingresó. Incrementa el tamaño. Incrementa el tamaño. Sí, sino que creo que se cuelga. A ver, un momento. Ya creo que sí. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahí. Ahí, muy bien. Ya. Bueno, acá preguntaban en la tomografía corteaxial nivel iliohepático, diga y señale primero 3 estructuras de densidad agua. Entonces, puse primero músculo. Bueno, acá, músculo. Luego puse contenido estomacal también. Y también sangre en aorta abdominal. Y lo que no estaba muy segura era lo que dice 2 de densidad grasa, podría ser la grasa subcutánea, sí, pero ya que usted estaba mencionando el parénquima hepático, no sé si me podría indicar esto, si sería aquí en densidad grasa, ¿no? De tipo hipodensa, eso no estaba segura. Acá, muy bien. en el Densidad segundo grasa. ejemplo. Densidad grasa también el subcutáneo. A ver, levante la imagen. Y ya. Señal de subcutáneo, señal de plano subcutáneo. Ahí está. Sería Así, sí. por fuera de las costillas. Y la otra densidad. La otra densidad grasa que puse. La grasa peritoneal. La grasa peritoneal. A ver, sí, esa era mi duda. No. Esa señal, entonces, esa es la grasa peritoneal. Esa es la grasa. Doctora, mayor. Ya es hipodensa. Esa es grasa. Hipodensa. Ya. Entonces acá me confundí. Y me pedían también 2 imágenes de densidad calcio, las hiperdensas. Y bueno, está las costillas, ¿no? Y también el cuerpo vertebral. Esas serían las que me piden acá. Así. Y la densidad agua es el músculo, el contenido del estómago. También el vaso. Está, los vasos también. ¿Cuál es el vaso? Sí. ¿Esta sería, doctora? Ese es la aorta, el vaso. Aorta. La aorta abdominal, sí. La aorta también, el vaso, es el vaso. Es el vaso. El vaso. También estaría considerado esto, la aorta también, ¿verdad? En la aorta le ponen una densidad mayor por el contraste que tiene. Algunos le ponen densidad metal, le ponen por el contraste alto que tiene. Que se ve bien blanco. Muy blanco, así es. Densidad agua es el hígado, el bazo, los músculos. Doctora, una consulta. Dime. ¿El estómago también podría ser considerado densidad agua? Sí, por supuesto. Y el contenido que es, bueno, el contenido o ese espacio, el lumen gástrico, podría considerarse... Ese es líquido, es agua, propiamente claro, agua. ¿densidad agua también? También. Recuerden que cuando hicieron la clase teórica, densidad agua les dieron un valor bastante amplio. Creo que les pusieron entre menos 10 y más 200, les pusieron. ¿Sí? Si ven su clase teórica, dice entre menos 10 a más 200. Es bastante amplio. Recuerden que el cero es puramente agua y es el agua que está en el estómago. Y la pared del estómago todavía está en alrededor de 50, 100 debe estar el pared del estómago. Todo es densidad agua.
En su clase teórica les dieron los valores de densidad agua, densidad aire. Les dieron los 5 valores, les dieron. ¿Recuerdan? Doctora, una consulta. Esa parte hipodensa que está entre las costillas y el vaso, ¿qué sería? ¿Qué estructura sería? Muy bien. Eso es el pulmón. Recuerden que esto es un corte axial, perfecto, geométrico. Y ha cortado un poquito de pulmón final. Esa es densidad aire. Eso es densidad aire. Eso hay que cambiarlo con una ventana para ver, a ver si en el transcurso les voy bajando algunas imágenes en Radian y les proyecto cómo se puede cambiar la estructura y verlo en Radian. Voy a bajarla. A ver. Esa es densidad aire del pulmón. Un Ya, corte doctora. de nada. ¿Una pregunta más? Pasamos a la pregunta 3. Doctora, disculpe, la aorta mencionó que era hiperdensa o hipodensa. Hiperdensa. El Hiper. contenido de la aorta, por el contraste que tiene, es hiperdensa. Pero si está sin Ya. contraste, generalmente es hipodensa. Ya. Y otra. ¿Ya? Si está sin contraste, esta imagen tiene contraste endovenoso. Por eso está los vasos portales, todos están hiperdensos. Tiene contraste. A ver. Me estoy conectando con el paquete del hospital, no me permite. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, mientras vamos a la pregunta 3. Llamamos a... Ya pasamos con Pinedo. Ramírez Diana. Sí, doctora, voy a compartir pantalla. Tu pantalla. Dice que esta es una ecografía bidimensional, o sea, en escala de grises. Le hacen un corte sagital a nivel también del hilo hepático. Y en escala de grises vamos a ver estructuras. En ecografía el término es hiperecoico, hipoecoico, anecoico. Entonces señale formaciones hiperecoicas, hipoecoicas y anecoicas. Sí, doctora. ¿Se puede ver mi pantalla? A ver. Sí se ve tu pantalla, agrándala un poquito. A ver, a ver. Ahí. Ahí está. Ya. Bien, en la pregunta número 3 se mencionó señalar 2 formaciones hiperecoicas, una hipoecoica y 2 anecoicas. En este caso, la primera estructura es la cápsula hepática, que es una estructura hiperecoica. La segunda estructura hiperecoica es la pared del vaso sanguíneo. Luego, en la hipoecoica encontré el parénquima propio del hígado. Y en cuanto a las estructuras anecoicas, tenemos la sangre que estaba dentro de los vasos portales y la bilis que se encuentra dentro del conducto biliar. ¿Cuál es la bilis? A ver, con la vesícula. Sí, acá creo que distinguí que era el conducto biliar o parte del conducto biliar, ¿no? A ver, el conducto biliar dentro del hígado no se ve. En el hígado habitualmente el conducto biliar no se ve, es tan pequeñito y ecográficamente no se ve. Y si se ve, es patológico. Lo que están viendo ahí es una vena suprahepática. ¿Ya? Lo que están viendo en el hígado es una vena suprahepática. Y ya cuando hagan el curso completo van a diferenciar entre una vena suprahepática y una vena portal. La vena suprahepática, como ven ahí, no se ve la pared. Es una pared muy delgada. Mientras que una vena portal se ve la pared hiperecogénica. Entonces, este es un vaso suprahepático. Normalmente no se ven las vías biliares. Y entonces, el contenido anecoico que ven ahí dentro del hígado es sangre venosa suprahepática. Pero en el hilo hepático también ven la vesícula. Señale la vesícula, a ver cuál es la vesícula.
La vesícula biliar. ¿Cuál es? ¿Dónde? Esa. ¿Cuál es? No, esa es de la vesícula biliar. No, la de adelante. Esta. Esa es la vesícula biliar. Ojo, la que está por detrás de la vesícula debe ser el antro gástrico. El contenido del estómago, el antro gástrico, es la que está por detrás de la vesícula. Señale el antro. Es el antro gástrico, la pared gástrica. La pared gástrica es hiperecogénica, la pared de la vesícula es hiperecogénica. Y hacia atrás ven dos estructuras vasculares, ¿no? Dos estructuras tubulares. Una debe ser la vena porta y la otra debe ser el colédoco. Generalmente la vena porta es más grande, más gruesa que el colédoco. El colédoco es más delgado. Pero para diferenciarlo, generalmente le ponemos el Doppler. Y el que va a tener mayor color va a ser la vena porta porque tiene un flujo bastante alto. Mientras que el colédoco también tiene flujo, pero es más lento. Por lo tanto, el que toma color va a ser la vena porta y el otro va a quedar anecoico. Entonces, cuando tenemos duda cuál es la vena porta y cuál es el colédoco, le ponemos el Doppler. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces ya hemos visto estructuras hiperecoicas, estructuras anecoicas, estructuras hipoecoicas. Doctora, disculpe. En ese Dime. que dice la vena porta, dice que está con la flechita azul, ¿no? Lo sacó su compañera. A Ese ver. que está con una flecha azul. Y Así es. toda su pared pondría imagen hipercogénica de la vena porta, o cómo lo describiría si quiero ponerlo. El contenido es anecoico, la pared es hiperecoica, toda la pared. La pared. Ah, ya, la pared. La pared vascular es hiperecoica. Muy bien, entonces ya sabemos los términos en ecografía. Hablamos de imágenes hiperecoicas, hipoecoicas, anecoicas. Gracias, Ramírez Pacheco. Diana. Pregunta 4 para Ramírez Rivera Brian. ¿Está? Sí contestó Brian, ¿no? Un momento, profesora. Espera. Es una ecografía Doppler del cráneo, del encéfalo fetal en un corte axial, justo a nivel de los ganglios basales. ¿Ahí se ve, doctora? A ver, vamos a ver. Sí. Sí se ve. Incremente de tamaño. Ya, doctora, bueno, como usted lo había mencionado, ¿no? La imagen manifiesta lo que era un corte axial del encéfalo fetal por flujometría Doppler. Entonces, toda esta estructura, lo que nosotros se va a demostrar, va a ser lo que es el polígono de Willis, encontrándose las arterias las arterias cerebrales medias. Y esto, bueno, me parecía que eran las cerebrales posteriores, tanto derecha como izquierda. Muy bien, ¿qué significa el color rojo y el color azul? Rojo es que el flujo está cerca o está en dirección cerca al transductor. Y azul quiere decir que el flujo se está alejando. Muy bien. Rojo quiere decir que se acerca al traductor, el flujo tiene dirección del traductor y el azul se está alejando. ¿Ya? Y el traductor está arriba, como lo señala usted. ¿Dónde está el traductor? Está ahí arriba. Es el traductor, ahí está, es la superficie del traductor. Ojo, no es que es arterial ni venoso, ¿eh? Es la dirección del flujo, toma color. ¿Ya? Que quede claro. Muchas veces confunden el rojo, creen que es arterial y el azul es venoso. No es así. Gracias, Brian. Brian Ramírez. Muy bien. Pregunta 5. Para Ramos Cholán.
la diapositiva, el Word. Sí, se ve. Incrementale un poquito de tamaño. A ver. Ahí, doctora, ¿se logra ver? Sí, se logra ver. Ok, me tocó la pregunta número 5, ¿no? Que es una tomografía por emisión de positrones, corte coronal de un carcinoma de ampolla rectal con metástasis, en donde nos pide señalar las formaciones anatómicas con área hipercaptadoras del radiofármaco. Bueno, doctor, según las imágenes, a ver, voy a ponerlo más pequeño. Ya, la primera yo puse aorta descendente, la segunda puse lesión en el parénquima hepático y la tercera metástasis colorectal. En la imagen no sé si se logra ver con los numeritos. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué radiofármaco utilizamos en el PET? Ramos Luz. En el PET. ¿Tecnesio? En el PET usamos tecnesio. No, no estoy segura, doctora, la verdad. En el PET usamos el Flúor. el flúor como radioisótopo, pero está marcado con la glucosa. Lo que usamos es la glucosa marcada con flúor. Flúor de glucosa. En el PET siempre usamos la glucosa marcada con flúor, no se olviden. Y el tecnesio, los otros utilizamos en el SPECT y en la cámara gamma. ¿Ya? El radioisótopo del PET es el flúor con glucosa. El flúor es el radioisótopo y la glucosa es el sustrato. ¿Ya? Entonces, acá estamos en el PET. Definitivamente hemos puesto glucosa marcada con flúor acá, porque es una imagen de PET. Y entonces, quiere decir que estos tejidos que están con hipercaptadores, hipermetabólicos, quiere decir que hay una metástasis acelerada, ¿no? Entonces, hay un metabolismo acelerado. Y entonces, deben ser metástasis, si tiene un antecedente de cáncer rectal. Entonces, es cierto que la tomografía no tiene muy buena definición, porque esta es una tomografía de baja energía, pero sirve para ubicar la lesión hipermetabólica. ¿Y dónde está? Eso que está en la aorta descendente no es un ganglio en el mediastino posterior, ¿ya? Está por fuera de la aorta descendente, es un ganglio, y se observa en la imagen A, y también se observa en la imagen 1, la imagen de axial y la imagen coronal también se observa, ¿ya? Realmente la medicina nuclear le va a salir esta imagen, la que está primero en la A, así en plano coronal. Y luego se fusiona con la tomografía de baja energía y se ubica la lesión. Y esa lesión correspondió entonces a un ganglio metastásico en el mediastino posterior por la pared de la aorta descendente. La segunda, las lesiones que se observan son en el hígado. Hay 2 lesiones hipermetabólicas en hígado y hay otra en la cavidad peritoneal, ¿no? Debe ser un implante, un ganglio metastásico en el peritoneo. Doctora, ese creo que era metástasis colorectal, porque parece el sigmoides y ahí baja. Ah, sí, es una metástasis colorectal. Parece que está en el colon recto, ¿no? Habría que verlo más, verlo en coronal bien. Pero está en cavidad peritoneal, debe estar en la pared intestino. Entonces, la finalidad de la práctica entonces es observar las imágenes que se les quede hipermetabólicas en el PET. Se van a ver así. Y siempre que hablamos de PET, estamos refiriendo que le hemos administrado glucosa. Y si hablamos de glucosa, quiere decir que esos tejidos son tejidos hipermetabólicos. Están absorbiendo la glucosa. Y el que da el centelleo ahí es el flúor. La glucosa ha ingresado con flúor. El flúor es el radioisótopo que nos va el centelleo. La imagen primaria que se obtiene es la imagen A en coronal y se fusiona con la tomografía de baja energía para ver la ubicación de esas lesiones. Es cierto que parece, y en la número 3 que pone su compañera, no sé si es ganglio o es colon
Habría que verlo a mayor aumento. Podemos cambiar la imagen cuando la tenemos, la hacemos coronal, sagital, para ubicar exactamente dónde está la metáfora. ¿Está claro? La pregunta 5. PET. Ojo, todo lo que estamos trabajando hoy día les van a venir los exámenes mañana. ¿Cuál es el radioisótopo más frecuente, etcétera, etcétera? Que se utiliza en el PET. Ya tienen 20 mañana. Pregunta 6. 5, 6. Rodríguez Pinau. Ya. Las ventajas para Rodríguez Pinau y las desventajas para Romero Cerrón. Ahí las tienen. O así nomás. O lo digo. Así nomás. Ahí tienen su compañera. ¿Su compañera tiene ahí? ¿O pueden proyectarlo si gustan? ¿Ya? Pregúntale, y en esa misma diapositiva pueden hablar los dos. Primero es Rodríguez Melissa. A ver, tomografía computarizada. Acá estamos presentándoles imágenes multiplanares y 3D. Diga qué ventajas tiene la tomografía. Ya, puse como ventaja que tiene un gran detalle anatómico, se puede apreciar. También tiene mediciones exactas y son ideales para eventos agudos. Eso no son invasivas, acá no provocan dolor. Esa fue mi ventaja. Otra vez no le escuché muy bien. Bueno. Como ventaja puse que tiene gran detalle anatómico. También que tiene mediciones exactas, son ideales para eventos agudos y no son invasivas, ya que no provocan dolor. Muy bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. En ventaja, doctora, Así es. por lo que veo ahí, permite una reconstrucción multiplanar, ¿no? En la cuarta imagen de estructuras. Permite también un rápido diagnóstico. Así es. Muy bien, entonces hay un gran detalle anatómico. Con una sola imagen puedo hacer reconstrucciones en diferentes planos. El plano que le tomo es en axial. El paciente está echado, lo tomo en axial y puedo reconstruir, como vienen ustedes ahí en las imágenes, en coronal, en sagital, en axial, en oblicuas. En el plano puedo seguir el eje de la tráquea, puedo seguir el eje de la aorta, etcétera, etcétera. Incluso en 3D. Y puedo cambiar la misma imagen con diferentes ventanas. Lo puedo cambiar para ver tejido óseo, lo puedo cambiar para ver tejido blando, para rápido diagnóstico. Las imágenes se pueden trasladar fácilmente por medio digital. Excelente calidad para ver hueso. Doctora, lo que yo encontré también era que se consideraba el examen de elección para nódulos o tumores cerebrales o pulmonares. Para pulmonares sobre todo, ¿ya? Para pulmonar es de gran ayuda, es la técnica de elección para pulmonar que hemos tenido la pandemia. Vieran ustedes cantidad, todos los pacientes se dan tomografía. La resonancia no ayuda en pulmones. Ya, doctora. Es la imagen de elección para evaluar pulmones. Muy importante la tomografía. Muy bien. Desventajas le toca a Romero Cerrón. ¿Está? Buenas noches, doctora. ¿Se ve? A ver, está tratando de bajar unas imágenes aquí. Sí se ve. Desventaja. Lo que yo puse en desventajas es que, bueno, el costo es relativamente más alto comparado con otras técnicas de imagen, como los rayos X, pero también sería más bajo si lo comparamos con la resonancia magnética, ¿no? Bueno, el paciente recibe mayor dosis de radiación ionizante, el tiempo de exposición es mayor, ya que en la tomografía se utilizan tiempos de 2 segundos aproximadamente, mientras que en los rayos X se utilizan tiempos en milisegundos.
Y bueno, no permite realizar estudios en movimiento. Muy bien. ¿Alguien más desea contribuir a las desventajas? Así es un examen caro. Cuanto mejor técnica, mejor calidad, mayor cantidad de detectores, el examen más caro. La radiación ionizante, tener mucho cuidado en pacientes embarazadas, pacientes, no hay que repetir mucho los exámenes por el problema del... Cada corte lleva una cantidad de radiación, la radiación es acumulativa. Claro, bastante tiempo de exposición, mayor que los rayos X. Claro, pero con el mayor detalle anatómico. No permite realizar estudios en movimiento. Bueno, ahora las próximas técnicas sí te permite, ¿eh? Pues hacemos hasta coronarias, hacemos. Bueno, claro, lo hacemos con gatilleo para mejorar la imagen. O sea, ¿alguien más quiere agregar desventajas? Doctora, dependiendo doctora. del tipo de estudio, también se puede pedir con medios de contraste, y los medios de contraste en algunos pacientes puede ser contraproducente por sus reacciones alérgicas o sus efectos tóxicos, su daño renal. Así es una desventaja, el contraste. Recuerden que ese contraste iodado, pues hay que tener mucho cuidado con la eliminación renal. Puede dañar, es nefrotóxico es el contraste. Puede dañar los riñones. Cuando el riñón ya tiene un daño de por sí, puede dañar el riñón, un riñón ya maltratadito le puede provocar nefrotoxicidad. A todos los pacientes se les pide traer su creatinina, su valor de filtración glomerular, para evaluar antes de administrar el contraste, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 9. Gracias, Brian. Gracias, Cerrón. Romero Cerrón. La pregunta... La pregunta 7. Ya, tenemos una resonancia. A pregunta 7 para Romero Guadalupe. Resonancia magnética, corte sagital medial del encéfalo o la modalidad T1. Señala estructuras hiperintensas e hipointensas. Recuerden que en resonancia el término es intensidad de señal. ¿Ya? Intensidad de la señal de la estructura. Entonces hay estructuras hiperintensas y estructuras hipointensas. Adelante. ¿Se puede observar? Sí, se observa. Ya. En el caso de las estructuras hiperintensas, lo que se puede encontrar es la sustancia blanca y, bueno, la grasa. También el hueso esponjoso o diploide. No le puedo señalar. Y en el caso de hipointensas, es decir, que van a ser, ¿no?, de color negro, va a ser el líquido cefalorraquídeo, todo lo que sea agua. Pero también el hueso, en este caso el cráneo. También las vértebras. Muy bien. Acá hay una escala de grises, ¿no? Una escala de grises, pero los términos son hiperintenso y hipointenso. O señal agua, señal grasa. Bueno, en T1, la grasa va a ser hiperintensa. ¿Ven la grasa de la nuca? Que está por delante del músculo. Señálelo a ver, señorita. De la grasa de la nuca, la grasa subcutánea. ¿Ya? La grasa del diploide acá del clivus, o también del diploide del cráneo. Y luego el líquido en T1 es hipointenso, el líquido cefalorraquídeo, que está bajo el cuerpo calloso. ¿Ve el cuerpo calloso?
Señale, debajo del cuerpo calloso es el líquido del ventrículo lateral. Bueno, ahí es el líquido en cefalorraquídeo, pero en las cisternas, en la médula, más arriba, cuerpo calloso, señale cuerpo calloso. Es el cuerpo calloso, que es hiperintenso, y debajo hay una estructura negra. Ese es el ventrículo lateral, es el líquido cefalorraquídeo del ventrículo lateral. ¿Ya? Todas las estructuras líquidas, el líquido también, espacio surannoideo, también es hipointenso. Y toda la cortical ósea es hipointensa. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta para Santana. Sí, profesora. La pregunta dice, resonancia magnética de columna lumbar, un corte de sagital medio, pero esta es la modalidad T2. Señala estructuras hiperintensas y de estructuras hipointensas. Sí. Está cargando. Ya. En la tomografía 2, en T2, perdón, en T2, las hiperintensas se van a ver de color blanco, perdón, y acá yo puse la médula espinal y los músculos interespinosos, porque están blancos, hiperintensos. Y hipointensos van a ser los que se observan de color negro. Puse las vértebras y encontré este anillo fibroso que se observa bastante negro. ¿Está bien? A ver, déjelo. Agrándelo un poquito, por favor. Agrándelo. Y déjelo ahí. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí. Ahí está, marcado como 1. Ese es líquido cefalorraquídeo. En T2, el líquido es hiperintenso. En T1, el líquido, ¿se acuerdan? En T1 el anterior era hipointenso. En T2, el líquido es hiperintenso. Así como vemos T1, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, también vemos los discos. Algunos discos están brillantes, hiperintensos, porque tienen agua normal. Aunque hay un disco por ahí que está en hipointenso, ese disco está degenerado. Ese disco está degenerado, y es más, se ha roto el anillo fibroso y el núcleo pulposo se dio hacia atrás y hay una hernia ahí. Un disco degenerado hipointenso. ¿Ya? Entonces, líquido cefalorraquídeo. El líquido, el agua del disco. Y también la grasa es hiperintensa. Ven hacia atrás, el agua también es hiperintensa. La grasa también es hiperintensa en T2. Hipointenso, ¿qué es hipointenso? La cortical ósea, la cortical de las vértebras, la cortical del hueso, es hipointenso. Los ligamentos, el ligamento longitudinal anterior, delante de los cuerpos vertebrales, hay unas estructuras negras que bajan, ahí están esas, ligamento longitudinal anterior. Y también detrás del cuerpo vertebral, detrás del disco herniado, también hay otro ligamento, el ligamento longitudinal posterior, también es hipointenso. Ese ligamento, hacia arriba, señal. Ese ligamento es hipointenso. Podemos decir que la médula espinal, a ver un poquito más arriba de la imagen, estamos viendo la médula espinal. La médula espinal también es hiperintensa, la médula espinal, exacto. Médula, señale médula espinal, detrás de uno, esa es la médula espinal. También es hiperintensa la médula espinal, pero no es tan hiperintensa como el líquido, ¿no? Pero también es hiperintensa. Muy bien, entonces hemos hecho el ejercicio de resonancia magnética. Una pregunta. Dime. ¿Cuándo uso la palabra isointenso? Digamos en la última pregunta. Muy bien, está bien.
utilizo el término isointenso cuando comparo dos estructuras. Por ejemplo, hay un tumor y tienes que describir el tumor. Y si el tumor tiene la misma intensidad de señal que el cerebro, le dices, es isointenso al cerebro. Es un tumor isointenso al tejido cerebral. Tiene la misma intensidad de señal que el cerebro. O es isointenso al líquido cefalorraquídeo, quiere decir que tiene contenido agua. Entonces, para comparar, el término iso lo utilizo para comparar. Muy bien. A ver, ¿quién me falta ahora? Me falta... ¿Quién habló último? Santana, ¿no? Yo, Sí. bueno, la chica. Santana fue la que expuso T2, ¿no? Sedano. Sí, Santana T2. Ya. ¿Qué pregunta? ¿Hay más preguntas? No había más preguntas. 8 nomás dice, ¿no? A ver, Sedano. ¿Cuál sería la ventaja de la resonancia? Ya. ¿Está Sedano? No le escucho, Sedano. ¿Me escuchan a Sedano? Sli, ¿cuál sería la ventaja de la resonancia? Ventaja. A ver. La ventaja de la resonancia que te permite cortes más finos y en varios planos. Luego, tiene mejor visibilidad, ¿no? Mejor nitidez que una tomografía. Y no se utiliza radiación ionizante, ¿no? Mejor nitidez que la tomografía será para ciertos tejidos, ¿ah? ¿Para qué tejidos tiene mejor nitidez? Recuerden que para pulmones no tiene tanta nitidez. Para cerebro, para tejido del sistema nervioso central. Así es, para sistema nervioso central es la técnica de elección. Para sistema nervioso central es la técnica de elección resonancia. ¿Algo más? Permite entonces cortes extensos en varios planos, cortes finos, la técnica de elección para sistema nervioso central y también para articulaciones, en la técnica de elección. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir ventajas? Doctora, no presenta radiaciones ionizantes, entonces se podrían realizar en mujeres gestantes, en los fetos y también en niños. Tiene una gran resolución así como para sistema nervioso central, también para estructuras blandas, como tendones, ligamentos, ¿no? Estudios articulares, ligamentosos. Muy bien, así es. A ver, desventaja de la resonancia, Sedano. Doctora, ya, el costo del equipo, ¿no? Hace que la exploración siga siendo costosa, ¿no? Y además el tiempo del examen y la no visualización directa de los huesos. Desventaja, es cara la técnica, poco accesible a nuestra población.
No ve bien los huesos, no ve bien pulmón. Bueno, a favor tiene que no hay radiación ionizante. En contra, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Oportunidad de alguien más? ¿Qué otra desventaja tiene? Doctora, una desventaja sería que, bueno, demora mucho, es fastidioso el sonido que emite y se necesita sedar a los pacientes a veces, especialmente los niños y pacientes psiquiátricos. Así es. Otra desventaja, no se puede usar en pacientes que tienen elementos ferromagnéticos en su cuerpo. Sí, doctora, otra desventaja podría ser Sí, que doctora. también se utiliza un medio de contraste, el gadolinio. Aunque por ahí yo leí en la literatura que se puede usar jugo de piña para hacer estudios contrastados de estómago. Me pareció muy interesante. Sí, es cierto. Se puede usar agua en general el estómago, porque con el agua es un medio también de contraste. Muy bien. Otra desventaja podría ser que el tiempo es un poco largo, el tiempo que se aplica. Puede ser de 15 minutos hasta durar 1 hora. Así es largo, el paciente se aburre. Otra desventaja, Doctora, dime. También podría ser que se necesita un técnico para poder reconocer las estructuras y efectuar bien el procedimiento. Perdón. A ver, no te entendí bien. Vuelve a repetir, por favor. Que es necesario, sí, una desventaja es que se necesita de un técnico entrenado para poder realizar bien el procedimiento. En todos los exámenes se necesita un personal especializado. Cualquiera no hace la tomografía y tampoco la resonancia. En todos se necesita una ecografía igual, en todos se necesita una persona especializada. Cada técnica tiene su profesional. ¿Ya? Sí, también. Una desventaja, que nadie lo ha dicho. ¿Alguien más le va a decir algo? Timana creo que iba a hablar. sí, doctora, de la tomografía, ¿cierto? De resonancia estamos hablando. Resonancia es que si el personal no es muy capacitado, ¿no? Es muy poco difícil de conocer la estructura. Siempre requiere que esté ahí, ¿no? Personalmente el técnico, por ejemplo, ¿no? O el personal médico. En cambio, la tomografía se requiere, ya se manda la imagen a un ordenador, ¿no? En cambio, aquí está en tiempo real. Tiene que estar obligado a estar en tiempo real. No es así, ¿ah? Resonancia también se puede, que la tomografía enviar enviar la imagen y el médico en otro sitio lo puede ver. Igual que la tomografía. No es como la ecografía. Lo que me está hablando usted es ecografía. Estamos hablando de resonancia. En resonancia, la otra desventaja es que si el paciente es claustrofóbico, bueno, alguien creo que lo dijo por ahí, necesita sedación, igual los niños, pacientes que tienen movimiento, tienen que colaborar, todos tienen que colaborar durante el examen, que es largo, no debe moverse. Y muchos pacientes se incomodan por lo largo y se mueven, pues. Muy bien, me falta Tello y Timaná. A ver, ventajas, Tello, ventajas de la medicina nuclear. Bueno, la medicina nuclear nos va a permitir ubicar más que todo cánceres. Y lo malo, bueno, las ventajas es más que todo eso, cánceres también nos va a permitir hacer ciertos contrastes en diferentes órganos. Otra ventaja sería de que no es necesario utilizarlo varias veces, como posiblemente puede ser en la radiografía, ya que la captación es bien visible. Ventajas entonces, una imagen de alta sensibilidad,
para ver función, metabolismo. Alta sensibilidad, pero baja especificidad, porque a veces no veo la diferencia entre si es inflamatorio o es tumoral, ¿ya? Eso lo determina prácticamente la tomografía. ¿Qué más tenemos? La desventaja sería... desventajas. Llamamos a Timana, desventajas. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, escucho. Sí. Aparte de la baja especificidad, también la resolución es baja también, a comparación de tomografía. El alto costo que requiere y la ilimitada, equipamiento en diferentes hospitales, por ejemplo, ¿no? La radiación ionizante. La radiación es tipo también, ¿no? Radiación ionizante. Así es. Muy bien, no sé si alguien quiere agregar algo. No sé, Tocto ya la califiqué. ¿Alguien más quiere agregar? En ventaja, doctora, algo que puedo agregar es, que había una técnica que hay una corrección de movimiento en caso de órganos, ¿no? Gastrointestinales, esófago, órganos digestivos, en la ventaja. Y lo principal, ¿no? Sirve para evaluar el metabolismo celular. Muy bien. Profesora, quisiera agregar sobre la ventaja que tiene la medicina nuclear respecto a la radiología, que puede identificar tumores en su estadio inicial, ya que conservan la estructura normal, pero siguen teniendo células cancerosas. Y en la tomografía se ve normal por el tamaño conservado. Oye, es una cosa muy importante que habló su compañera Santana. Muchas veces, vemos un nodulito ahí, del mismo tamaño está el mismo nodulito, 1 mes, 2 meses, en tomografía. Y por ahí dice, mejor le voy a hacer una medicina nuclear, dice, voy a ver cómo está el metabolismo de este nodulito. Y lo mandan al PET. Y el nodulito sale hipercaptador. Le hacen la biopsia y tiene pues células tumorales en reproducción. ¿Ya? Entonces, esa es lo bueno de medicina nuclear, que te da una buena información funcional, ¿no? O a veces te sale pues que es hipocaptadora, entonces te quedas tranquilo y mandas a su paciente a tu casa y estás tranquilo que no hay nada, ¿no? Es un nódulo residual de un tumor que hubo y bueno, queda ahí como un nodulito residual. Entonces te da tranquilidad. Quizá la medicina nuclear da un poquito más de tranquilidad para ver si lo saco o no lo saco ese nódulo, ¿no? Determinar bien. Esa es la ventaja que tiene medicina nuclear. Determina el metabolismo ante lesiones dudosas en tomografía. Muy bien, chicos, si no hay preguntas. Doctora, disculpe, en la medicina nuclear también se puede realizar estos estudios y obtener imágenes de cuerpo entero, ¿verdad? Exacto, ¿listo? De las otras técnicas. Así es. Sobre las otras técnicas, es la técnica que puede barrer todo el cuerpo en una sola toma, puede barrer todo el cuerpo. Es la ventaja de medicina nuclear. En tomografía puede barrer sectores, grandes dimensiones, pero no todo el cuerpo. Pues, y en resonancia también se puede barrer grandes dimensiones, pero no todo el cuerpo. Y la técnica que tiene menor tamaño es la ecografía. Es la desventaja de tomografía. Barre cortos espacios. Esa es la desventaja de tomografía. Bueno, han aprendido los términos que se utiliza en rayos X, ecografía, tomografía, resonancia. Han conocido las imágenes, las ventajas, las desventajas. Y poco a poco van a ir complementando, porque ahí cuando vayan llevando los capítulos van a ir complementando los conocimientos en términos generales, ¿no? Y además de las patologías que van a conocer en cada capítulo. No sé si algo más
Para finalizar. Doctora, en el grupo WhatsApp hicieron una consulta. ¿Usted sabrá si en el examen teórico vendrán preguntas de qué hicimos en la práctica? Porque hay temas que no hemos tocado en el examen teórico. Ah, sí, no cree, no, si no les he hecho la práctica de algún tema que no hice en la teoría, no creo que les toque. Las preguntas de teoría son de las exposiciones que han hecho los profesores, son ellos los que hacen las preguntas. Ah, gracias, doctora. Nena, por ejemplo, ¿qué tema? No hicimos medicina nuclear, ¿no? ¿No han hecho medicina nuclear? No, medios de contraste también solo le hemos tocado así a grandes rasgos, ¿no? Che, al doctor Darío exponer de contrastes, ¿ah? Sí, doctora. Este sí lo escuché. Medicina nuclear, si no sabía, con razón que hicieron rápido el primer capítulo. Ya, yo pensé que habían hecho medicina nuclear. No, doctora. Ah, ya, ok. No, los temas, las preguntas las ponen las preguntas los hacen los ponentes que han hecho las clases teóricas, ¿ah? Doctora, ¿las notas nos estará entregando mañana por la tarde, por la noche o...? No, el jueves se va entregando, el jueves. Listo, doctora. Gracias. Entonces creo que eso sería todo. ¿Qué preguntas los chicos? ¿Todo está claro? Entonces nos vemos el día de mañana a la 1:15. 1:15. Ok, doctora. Gracias, nos Gracias. vemos. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.